Alumnos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. ¿Qué tal, Carmencita? Buen día, buen día. ¿Cómo están? Lucía, buen día. Alison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Con frío? Hace frío, ¿verdad? Hace bastante frío por acá. Bueno, yo soy un poquito friolenta en general, ¿no? Se agudiza más la situación, en mi caso. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes para hacer nuestra última clase. Ok, ahí está, ahí empecé. Bien, chicos, el día de hoy lo que tenemos que hacer es solamente un repasito de los temas que nosotros ya hemos venido estudiando semana a semana. Ok, espero que hayan aprendido muy bien todos los temas y que los pongan en práctica en sus exámenes para que tengan su ingreso directo. Pero vamos a ver si has aprendido todo en one, ¿ah? A ver, vamos a primero revisar la preguntita, ¿no? La preguntita número 1. A ver, fundamentalmente el lenguaje cumple una función comunicativa, ¿no? Sin embargo, según el propósito del hablante, puede desempeñar diversas funciones en la transmisión de mensajes lingüísticos. De acuerdo con esta información, marque la opción en la que se correlaciona correctamente los enunciados con sus respectivas funciones predominantes. ¿No es cierto? Entonces, muy bien, vamos a ver. Ok, entonces dice, tus ojos son como dos luceros, ¿no? Muy bien, ese lenguaje hermoso, cautivador, está cumpliendo la función poética o estética, ¿verdad? Del lenguaje. Fue una excelente presentación. Cuando tú dices una excelente presentación, estás dando una opinión, ¿no? Una opinión subjetiva del tema. Entonces, las opiniones son ideas expresivas de nuestro mensaje. Por favor, protejan a los niños, ¿no? Protejan a los niños. Entonces, cuando decimos, por favor, protejan, te estoy invitándote, ¿no? Estoy apelando a tu juicio, a tus valores, ¿verdad? ¿No? A tu educación, para que justamente tengas ese tipo de conducta para con ellos, para con los niños, ¿no? Porque son pequeños, inocentes, indefensos, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Apelativa. Muy bien. La palabra hoja es polisémica. La palabra hoja es polisémica. La palabra hoja, cuando tú dices la palabra hoja es polisémica, estás diciendo efectivamente que esta palabra tiene varios significados. Estás hablando de una condición lingüística de la palabra hoja. Por lo tanto, la función es metalingüística. ¿Ok? Listo. Entonces, la clave en la pregunta número 1 sería la alternativa B. B de buenos. Y muy bien, recordando entonces acerca de las funciones del lenguaje, nosotros hemos mencionado que hay 6 funciones del lenguaje. O sea, si nosotros nos queremos comunicar, ¿no? Si queremos transmitir información a alguien, tenemos una intención. Nosotros cuando hablamos con otra persona tenemos intenciones. Y hay 6 intenciones. Bueno, claro, lingüísticamente se le dice función, ¿no? Pero la función está asociada a la intención comunicativa. Entonces, ¿qué es lo que a veces, cuáles son esas funciones básicas? Porque pueden haber varias, ¿ah? Hay algunos lingüistas que también señalan otras funciones adicionales, pero todos coinciden en estas 6 básicas. La función emotiva o expresiva. O sea, la función emotiva o expresiva es cuando tú, como persona,
¿no es cierto? O alguien como persona, puede ser tu hermano, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu profesora, está expresando un sentimiento, una emoción, porque nos emocionamos, somos seres humanos, ¿no? Qué gran día, ¿no? O de pronto queremos expresar una tristeza, también es un sentimiento, es una emoción, queremos expresar eso. O de pronto queremos expresar una opinión acerca de algo, lo que tú crees, lo que tú te imaginas, ¿no es cierto? Una apreciación subjetiva. Por eso en el ejemplo, cuando estábamos leyendo la preguntita, ¿no? Fue una excelente presentación. Es tu punto de vista, es la valoración, es la apreciación, ¿no es cierto? Porque acá lo que se está notando es eso, la apreciación que has tenido acerca de la presentación. Imaginemos que estamos, no sé, pues en la presentación de un libro, ¿no? Y sale el autor del libro ante un público y expone la naturaleza de su texto, el mensaje, los personajes, y lo hace de una manera tan especial, ¿no? Tan agradable de repente para ti, ¿no? O tan culta, que para tu opinión, tú dices, esto fue una excelente presentación, muy buena, ¿no? Entonces, es un juicio de valor que tienes acerca de una situación o un contexto. Por eso, ahí cuando tú das una opinión subjetiva, porque las opiniones son siempre subjetivas, ¿eh? Y hay palabras en nuestro lenguaje que marcan eso. Por ejemplo, aquí puntualmente, hablando desde el punto de vista lingüístico, esta palabra excelente es un adjetivo. Y tú sabes que hay clases de adjetivos, entre ellos los adjetivos explicativos, porque también están los especificativos y los epítetos, ¿no es cierto? Ya, este es un adjetivo explicativo y los adjetivos explicativos señalan características y cualidades subjetivas acerca de algo o alguien. Y eso es lo que justamente notamos en esta oración. Bien, entonces, volviendo al tema, esa es la función expresiva o emotiva, ¿no? Estás emotivo, ¿no? Emotiva, sentimental. Y claro, muchas veces los vas a notar con oraciones que se escriben con signos de exclamación. Bien, por eso se dice que el elemento que destaca es el emisor. Y claro que destaca. Por supuesto que destaca. Porque aquí es importante la idea del emisor, ¿no? La idea del emisor, el sentimiento del emisor, lo que vive el emisor, por eso destaca. Por eso se centra en sí mismo y dice lo que piensa, dice lo que siente. La función referencial, o también llamada denotativa, es cuando tenemos la intención, el propósito de informar. Nada más informas, ¿no? Y eres objetivo, ¿no? Dices las cosas, los hechos, como sucedieron, ¿no? Dices la verdad, o dices una verdad, entre comillas, porque eso es otra cosa. Bueno, pero entienden el propósito de mi explicación, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo a Luis es acá vocativo, está la coma, y yo le digo a Luis, hoy es la reunión, le estoy informando, le estoy diciendo a Luis lo que va a pasar, ¿no es cierto? La reunión de hoy, le estoy haciendo recordar, le estoy avisando, eso, le estoy informando eso. Informas. Y por eso es importante el mensaje. De repente el tema de la reunión era algo importante, ¿no? En la cual tiene que participar Luis, y por eso hablo sobre la reunión. ¿En qué? Por eso se centra el lenguaje, en el referente, en el tema, en el asunto que importa, que le debe de importar a Luis probablemente, ¿no? Porque Luis debe estar en la reunión. El referente. Entonces, se enfoca, la intención comunicativa está centrada, orientada a los mensajes, al contenido en sí del tema, ¿no? O de pronto cuando tú, por ejemplo, estás hablando, no sé, pues de, a ver, ¿qué es un morfema, no?
y yo te explico qué cosa es un morfema y la naturaleza del morfema, me centro en el tema, ¿no? Me concentro en el mensaje, ¿no? Te informo. Una clase, por ejemplo, las clases de tu profesor, de tu profesora, quien te habla el día de hoy, Magali. Mi principal mi función comunicativa como profesora es referencial, ¿no es cierto? Porque te estoy dando conocimiento, 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 conocimiento. Tu siguiente clase, ¿qué te toca después? ¿Qué te toca después? ¿Qué curso viene después del lenguaje? Chicos, ¿están ahí? Hello, how are you? Filosofía, qué hermoso curso. Me encanta. Me gustaría volver a llevarlo. Me gustaría volver a mis épocas de la pre. Sí, muy interesante. Pero bueno, ya eso no es posible, pero sí puedo leer algo sobre filosofía, ¿no? Algo sobre Sócrates. A ver, alguna frase, háganme recordar alguna frase interesante de Sócrates, chicos. Una frase, a ver, una idea de Sócrates. Un planteamiento de Sócrates. Solo sé que nada sé. Exacto. Solo sé que de lingüística sé muy poco. Nada sé de lingüística, porque el lenguaje es tan inmenso, chicos. Profundo el pensamiento de Sócrates, ¿no? Yo sé cocinar, por ejemplo, ¿no? Pero cuando a veces me pongo a cocinar me doy cuenta de que nada sé de la cocina, ¿no? Uf. Tengo un cuñado, por ejemplo, que cocina riquísimo, delicioso. Se llama Eduardito, le digo Eduardito. Pero claro, mi plato comparado con su plato, él es un experto, ¿no? En la cocina, pero no es chef, es músico, por si acaso. Entonces sí, pues efectivamente, ¿no? Sé muy poco de cocina y qué profundo era el pensamiento de Sócrates, ¿no? Excelente. Muy bien, volviendo a las funciones comunicativas, ahí está, entonces ya hablamos del referente, nos vamos a la función apelativa o conativa. Cuando tú te comunicas, a veces tú tienes una intención con el receptor. Tú quieres que el receptor haga algo, ¿no es cierto? Haga algo. Quieres de repente persuadirlo, quieres convencerlo, quieres invitarlo a una acción, porque a veces tenemos ese propósito, ¿no? Quieres conseguir, por ejemplo, que regrese temprano. Por favor, regresa temprano. Quieres que esa persona que te escucha, que te oye, haga eso. Esa es la función apelativa conativa. Entonces, por eso, la intención comunicativa está centrada en el receptor, porque queremos lograr algo y lo vas a notar también en preguntas, ¿no? Por ejemplo, hace un momento, cuando les estaba hablando de Sócrates, les dije, no, chicos, a ver, denme una frase de Sócrates. En ese acto, ¿qué conseguí? Que me la escribieran. Ustedes escribieron ahí, muy amablemente lo hizo Lady, muy amablemente ella escribió ahí. Ella respondió a mi intención comunicativa porque los demás estaban ausentes, no estaban en mi clase. ¿Ves? O sea, solamente la que está conectada con mi clase es Lady. Los demás no, porque no respondieron a mi intención comunicativa. O sea, la comunicación es muy compleja, chicos, ¿ah? Porque mira, tú puedes estar oyendo a alguien. Sí, me oyes. Ves ahí mi foto. Pero ¿estás conectado conmigo realmente? O sea, ¿estamos conectados o solamente esto es un espejismo? ¿Ves? Yo tengo una intención comunicativa y a veces no la logro, ¿no? Pueden suceder muchas cosas en el camino, pero yo tuve una intención. Y quien respondió a mi intención fue Lady, nadie más. Eso es, ¿ven? Entonces ahí se cumple
Nosotros cuando nos comunicamos con las personas tenemos intenciones, ¿no? Y a veces ese receptor responde a la intención comunicativa y a veces no responde. Eso sí, es algo que no se puede controlar, ¿no? Bien, luego tenemos la función metalingüística o de glosa. Muy bien, esta función comunicativa sucede muchas veces cuando nosotros queremos entender algo de nuestro propio lenguaje, porque muchas veces cuando uno lee, uno se comunica, uno escribe, todos sabemos leer y escribir, pero a veces hay palabras que no las conocemos. A veces hay palabras de las cuales no sabemos sus significados, no sabemos sus condiciones lingüísticas. Entonces necesitamos aclararlo, ¿no? Por ejemplo, aquí el verbo ser es irregular. A ti, por ejemplo, tú que eres un alumno preuniversitario, a ti tú debes de saber qué verbos son regulares e irregulares. Es algo que en tu conocimiento debe estar, porque es parte del temario del examen de admisión. Vienen esos temas. Tú debes de saber eso. ¿Y qué significa irregular en este contexto? ¿No? Debes de saberlo, ¿no? Entonces, ahí, cuando tú quieres precisar bien el significado lingüístico de una palabra, y a veces cuando no conocemos, ¿qué hacemos? Cuando tú algo desconoces, te vas al mataburro. Es el apodo, ¿no? El apodo, claro. Bueno, los burros son animales muy inteligentes, ¿no? Pero algo pasa con los burros que tiene una connotación. Vamos a buscar la palabra burro, que le hemos puesto mataburro. Asno, muy bien. Animal, ok, claro, el asno es un tipo de animal. Pero mira, en su segunda acepción, en sentido coloquial, o sea, ya en la informalidad lingüística, ¿no? Significa persona bruta e imbécil. Perdón, incivil, ¿no? Persona bruta e incivil. Entonces, claro, tiene esa segunda connotación y luego tiene varias, ¿no? Mira, tiene 17 significados, que de acuerdo al país, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, ¿no? Tiene esta valoración, armazón, burro, le dicen a un armazón de madera. Habrá que buscarlo, googlearlo, porque a veces puede aparecer las imágenes, ¿no? En Honduras, botín, por ejemplo, de todos los significados, de repente en este país, pues usan también esta palabra con esta acepción, ¿no? Burro, en México, una escalera de tijera. Acá no la utilizamos con ese sentido, ¿no? En México también un burro es un mueble plegable, ¿no? Pero acá usted dice, profesora, présteme un burro, ¿no? No lo hacemos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, claro, aquí absolvemos nuestras dudas lingüísticas, ¿no? Y ahí se está cumpliendo la función metalingüística, ¿no? Porque estoy aclarando algo acerca de mi lenguaje. De repente, por ejemplo, aquí, mira, la palabra burro proviene, es un derivado de borrico, ¿no? Vamos a ver, borrico, ¿qué significa? Función metalingüística. Borrico viene del latín, ¿no? Que significaba caballo pequeño, ¿no? O sea, claro, pues el burro y el caballo tienen una semejanza, ¿no? Física, ¿no? ¿Qué significa borrico? Asno, también, animal, ¿no? Persona ruda, rudo, fuerte, ¿no? Armazón también, tiene solo 3 acepciones, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, aquí estamos observando en todo lo que les estoy diciendo, en todo este mensaje, este discurso que les estoy dando, ustedes están observando la función metalingüística, ¿no? Estamos observando el origen etimológico, los significados de la palabra, ¿no? Por ejemplo, es un sustantivo masculino, ¿no? Y también femenino, borrico, borrica, es una palabra que expresa géneros, flexiva. Esas son cuestiones lingüísticas. Se puede decir borrico y borrica. Entonces, ahí hay función metalingüística. Y así.
Muchas veces tú te preguntas, a ver, ¿cómo se dice? ¿Juez, jueza o la juez? ¿No? De repente aquí hay chicos que van a la carrera de Derecho, tú tienes que saber cómo tratan, a ver, se dice abogado, abogada, fiscal, fiscala, ¿no? Teniente, tenienta, o sea, hay esa forma porque ustedes van a trabajar y van a usar las palabras. Nosotros aprendemos lenguaje porque tenemos que usarlo correctamente para que la gente se entienda, ¿no? Esa es la intención. Bien, luego tenemos la función fática o de contacto. La función fática o de contacto, antes que me olvide, ¿no? En la función metalingüística, el elemento en el cual uno se centra es en el código, ¿no? El signo, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos usando el español y por eso estamos precisando bien ese código, ¿no, chicos? Bien. Luego tenemos la función fática o de contacto. La función fática o de contacto es aquella que se cumple ocurre cuando la intención comunicativa es la de asegurarse que el receptor está conectado con el emisor. Está en el círculo comunicativo. Quiere asegurarse de eso. Quiere asegurarse de que este circuito comunicativo entre emisor y receptor esté ok, esté bien, ¿no? Entonces, que le escuche, que lo atienda, que esté captando el mensaje, ¿no? Que lo esté recibiendo, ¿no? Quiere asegurarse de eso. A veces queremos asegurarnos, ¿no? Yo hago mi clase, les estoy explicando, ¿no? Quiero entender quiero probar si mis alumnos efectivamente han entendido. Los profesores utilizamos esta función fática, ¿no? En las clases, ¿no? Cuando les preguntamos, ¿no? Chicos, ¿están ahí? ¿No? A veces yo pregunto y por ahí alguien responde, ¿no? Entonces, a veces, como les digo, ¿no? En esta sala, donde estamos acá, en esta sala estamos supuestamente 37 personas. Mi pregunta, mi incógnita como maestra virtual, ¿no? Es, ¿realmente estamos conectados los 37 en esta sala? ¿Sí o no? Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Ven mi pantalla? ¿No? Entonces, a veces, claro, ahí está Alison, si está, Lady siempre está atenta, aprendiendo, Carmencita también, Lucía, Valeria, ya ven. Eso es garantizar. A veces tú quieres, oye, te estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa o con tus familiares, pero te estoy hablando, ¿me has escuchado? ¿No? ¿Me has atendido? ¿Has comprendido lo que te he tratado de decir? O sea, ahí a veces queremos estar seguros de que efectivamente cuando tú le hablas a alguien, esa persona te está prestando atención, está contigo, está ahí. Hoy en día vivimos muy rápido, ¿no? Y a veces estamos en nuestro mundo, ¿no? Las personas están en su trabajo, tú estás en tu clase, ¿no? Entonces, a veces necesitamos como que pasarle la voz a esa persona para que se conecte contigo, ¿no? Entonces, tenemos esa necesidad, ¿no? A diario, profesores, maestros, con las personas que vivo, en el trabajo, con mis amigos. Entonces, ahí se cumple esta función, ¿no? Ahí ocurre. Por eso, el elemento en el cual uno se centra, que es en el canal. Me importa, me has oído, o sea, ¿me escuchaste? ¿No? ¿Me escuchas? ¿Me estás atendiendo? ¿Estás comprendiéndome? ¿No? Función fática. Por eso, el contacto es lo importante. Y por último, tenemos la función estética, la función poética, que es usar el lenguaje de una forma bella, embellecer nuestro lenguaje. Y por eso aquí uno se concentra en embellecer,
¿no es cierto? Ese mensaje. Porque todos mandan mensajes, ¿ah? Pero lo embelleces, ¿no? Hablas bonito. Y el hablar bonito, el hablar bien, el hablar de una manera especial, implica pues un cuidado, un tratamiento del lenguaje más refinado, ¿no? Que sea hermoso, ¿no? Y por eso apelas a los sentimientos, apelas a las emociones, ¿no? Apelas a la cultura, al conocimiento, a la sabiduría, por ejemplo, ¿no? Al pan pan y al vino vino, ¿no? A ver, vamos a googlear esto. No me queda muy claro el significado. Al pan, pan, no, canciones no. Al pan, pan y al vino, vino. Frases. A ver, origen, acá está. A ver, ¿qué dice? Esta expresión viene de los albores de 1500, tiempos en que Lutero y Calvino discutían sobre la Eucaristía, ¿no? Si el pan y el vino eran sustanciales o transubstanciales, y Suiglio redondeó: el pan es pan y el vino es vino. En otras palabras, solo son símbolos del cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Bueno, acá un dato interesante, ¿no? Al pan, lo que es el pan, el vino, lo que es el vino, ¿no? Haciendo referencia a estos temas, ¿no? Y eso se ha quedado, pues estos refranes han quedado en la cultura, ¿no? Y por eso se utiliza. Bien, entonces ustedes saben que, por ejemplo, en la Biblia Jesús hablaba mucho con parábolas, ¿no? Esas parábolas que utilizaba Jesús y que marcaron, pues, un cambio en la historia, ¿no? Porque la historia, ¿cómo contamos la historia, chicos? De la humanidad. Estamos en el año 2022, ¿después de quién? ¿Después de Magali? ¿O después de Albert Einstein? Que es un genio de la física con su teoría de la relatividad. ¿Año después de quién? De Jesús, ¿no? Y todo lo que hemos estudiado antes, ¿no? Las culturas prehispánicas, las culturas más antiguas de la humanidad, antes de Jesús, las contamos y las explicamos a partir de su tiempo, ¿no? Y obviamente Jesús utilizaba un lenguaje estético, ¿no? Por eso fue un líder, ¿no? Un líder social, un líder cultural, ¿no? Quitándolo mucho del contexto religioso, ¿no? Bien, entonces volvemos a nuestro material. Entonces ahí en lo que se enfoca es en la construcción del mensaje, ¿no? En embellecer el mensaje. Y cuando tú embelleces el mensaje, pues conquistas, ¿no? Conquistas, así como Jesús de Nazaret. Bien, pasamos a la preguntita número 2. A ver, ¿qué dice? El Perú es un país rico en diversidad biológica, cultural y lingüística. ¿Sí o no, chicos? Riquísimo, ¿no? Miren la costa, la sierra del Perú es una variedad de plantas, tipos de alimentos, frutas, sabrosísima, ¿no? En la selva, la complejidad biológica. A ver, por ejemplo, vamos a ver aquí, usemos, ya que tenemos la ventaja de la internet, hablemos de la selva. A ver, por ejemplo, la selva, ¿no? Biodiversidad, vamos a colocar aquí. Biodiversidad de la selva amazónica. Bien, acá tenemos algo, ¿no? A ver, bueno. A ver, por acá, ¿no? Sus ecosistemas se caracterizan por una gran biodiversidad, ¿no es cierto?
una gran biodiversidad y albergan más de 30.000 especies vegetales, cerca de 2.000 especies de peces, 60 especies de reptiles, 35 familias de mamíferos, y bueno, y seguimos hablando y hablando y leyendo más, y estoy segura de que, bueno, acá hay cifras exactas o aproximadas, porque bueno, acá no estoy viendo la fuente, no sé quién está, esta fuente no sé quién es, alguien lo está diciendo, un Anonymous, esto es información de un Anonymous, ya, no sé quién lo dice, no sé qué fundamento tiene para señalar estas cantidades, pero deben ser relativas, ¿no? Claro, debe ser una cantidad relativa, ¿no? Habría que consultar fuentes más confiables como las fuentes de los ministerios, ¿no? Estudios científicos de alguna universidad para poder señalar exactamente si son 30.000 especies o son más, o son menos, o han bajado, porque hay muchos animales también que están o plantas que mueren por la contaminación ambiental, entonces se van reduciendo, ¿no? Pero lo cierto es que pese a las condiciones de contaminación ambiental que existe en el Perú y en todas partes del mundo en general, el Perú es un país pues muy rico, ¿no? El Perú es un país muy rico, ¿no? Sabemos que existen pues una cantidad grande de vegetales, de peces, de animales, de aves, ¿no? Y esto lo podemos ilustrar de repente si buscamos alguna imagen, a ver, vamos a ver imágenes, ¿no? Animales, ecosistemas, ríos, ¿verdad? De todo tipo, ¿no? Plantas, ¿verdad? Una vegetación frondosa, ¿no? La Amazonía peruana, ustedes saben esto por los cursos de geografía, donde ahí su profesor probablemente les informe a ustedes a través de la función referencial exactamente, ¿no? Un oso perezoso, por ejemplo, que tan hermoso, un animal típico de la selva del Perú, en procesos de extinción también, que están muchos de ellos en cautiverio, protegidos, para que no los casen, ¿no? No los vendan, no los maten, ¿no? No extingan la especie, ¿no? Hay un interés y hay un cuidado de parte del Estado, entre comillas, de protegerlo, ¿no? Pero realmente si todos estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, creo de que cuidando nuestros consumos, estamos salvando a muchas especies, ¿no? Y así, y por eso nos damos cuenta de que el Perú, claro, es un país, como dice, a ver, ¿dónde está nuestro material? Una diversidad biológica increíble, cultural y lingüística, ¿no? Considerando la afirmación anterior, marque la alternativa que caracteriza mejor la realidad de las lenguas habladas en territorio peruano. Muy bien. Entonces, por un lado dice, las lenguas originarias no presentan gramática. A ver. Una lengua, ¿qué es una lengua originaria, chicos? ¿Sabes qué es una lengua originaria? Porque para empezar, vayamos por partes, ¿no? Nuestra comprensión lingüística tiene que estar bien fundamentada, ¿no? ¿Qué es una lengua originaria? A ver, escríbanme, chicos. ¿Qué es una lengua originaria? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No puede olvidarse, para eso está el repasito, ¿no? Lengua nativa de un lugar determinado. Muy bien, Lady. Eso es, una lengua nativa, original de un lugar. Por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Una lengua original, ¿no? Que no ha sido traída del extranjero. No es que vino un conquistador y trajo acá, no, una lengua que aquí la gente de esta tierra habló y habla todavía, es el jácaro, ¿no? Es una lengua nativa del Perú. El español, ¿por qué acá en el Perú se habla el español? Porque fuimos conquistados por los españoles, ¿no? Muy bien, entonces, esa es una lengua originaria. Ahora, esa lengua, el jácaro,
que es una lengua originaria, no presenta gramática. Un ejemplito nada más, no presenta gramática. Es posible de que exista una lengua sin gramática. Imposible, ¿ok? Las lenguas necesitan de una gramática. ¿Escritura? No, no necesitan escritura. Yo no necesito escribir en Hakaru. La escritura es una invención artificial y posterior a la lengua. Tú, por ejemplo, hablante del castellano, para comunicarte, tú necesitas hablar el español. Necesitas hablarlo. Un niño, fíjense en un niño, ¿qué hace? Un niño habla. Desde que habla ya se comunica mejor, ¿no? De una manera más asertiva en el contexto social en donde crece el niño. Ya sabe pedir, ¿no? Sabe pedir su leche, sabe pedir sus alimentos, ya sabe para pedir al baño, por eso que hable el niño. Por eso los niños van a la estimulación temprana, ¿no? Porque a veces los padres trabajan y no pueden, como están fuera del hogar, y el niño tiene que desarrollarse, porque los seres humanos somos seres dependientes, entonces necesita hablar lo que, y aprender a usar ese conocimiento, necesita estímulo, ¿no es cierto? Experiencias, eso necesita el niño, experiencias comunicativas, pero no necesita escribir. Para la escritura la adquiere después, o sea, ya cuando va al colegio, cuando tiene que recibir conocimiento académico, ¿no? Ahí ya va a la escuela a los 6 años, ¿no? A partir de una edad más avanzada y a los 6 años un niño ya sabe hablar bien, ¿no? Naturalmente, hombres y mujeres. Entonces, las lenguas, y lo mismo le pasa a cualquier hablante como el Hakaru, ¿no? No necesita el Hakaru tener una escritura, lo que sí necesita cualquier lengua natural es una gramática, y la gramática es un conocimiento abstracto acerca de cuestiones lingüísticas, los fonemas, los significados, los morfemas, la construcción de la palabra. Eso es un conocimiento distinto a los tantos conocimientos que los seres humanos podemos desarrollar. Los seres humanos tenemos conocimientos olfativos, tenemos conocimientos gustativos por las experiencias, tenemos conocimiento cultural, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aprendes a manejar una bicicleta, eso es un conocimiento no lingüístico, es un conocimiento físico de equilibrio. El equilibrio es algo que tú aprendes, ¿no? Que naturalmente por tus condiciones físicas las desarrollas. Entonces, eso es. Hay muchos conocimientos, por eso los seres humanos somos seres inteligentes por naturaleza, por nuestro cerebro altamente desarrollado. Entonces, esta afirmación definitivamente que es falsa, pues, ¿no? Falsa, ¿no? ¿Cómo no van a presentar gramática? La mayor cantidad de jóvenes en el Perú es bilingüe. Quechua, español. O sea, la mayoría de jóvenes en el Perú habla quechua y español. O sea, tú hablas quechua. A ver, dame una palabra en quechua. A lo mucho. Yo sé un par de palabras quechuas, ¿no? Yo estudié quechua en la universidad, pero lo que uno estudia y no practica se olvida, ¿no? No es mi lengua materna. Mi lengua materna es el español, pese a que mi padre sí es quechua hablante, pero mi padre nunca me enseñó quechua, ¿no? Pero sí algunas palabras en quechua, ¿no? Algunas palabras, ¿no? Manancanchu, y por ahí, ¿no? Hay algunos términos que a veces en la cultura, en los medios de comunicación, a veces transmiten, ¿no? Entonces, la mayoría de jóvenes no es quechua hablante, no es bilingüe. Nuestro país no es bilingüe, nuestro país es principalmente monolingüe en español. Las lenguas en el Perú están en un proceso de revitalización, ¿ok? Nuestro Estado intenta, ¿no? Proteger,
velar por las culturas, las diferentes culturas y las diferentes lenguas que existen en nuestro país, ¿no? Y bueno, es un gran avance y se elogia mucho de que el Estado al fin tenga esa iniciativa de valorar la cultura, porque la cultura es un conocimiento. Las lenguas son conocimientos. La gente de la selva, la gente de la sierra, tiene un conocimiento de la naturaleza que nosotros desconocemos, ¿no es cierto? Un cuidado de los animales que nosotros desconocemos y nosotros necesitamos animales. El ser humano necesita comer, vivir y trabajar. Y las culturas encierran un conocimiento, una tradición, el cuidado de las plantas, el cuidado de la salud, el cuidado de los seres vivos, ¿no? Porque estas culturas originarias del Perú han estado mucho más en contacto con el medio ambiente que nosotros, que los hispanohablantes. La mayoría de los hispanohablantes somos más occidentalizados, ¿no? Nosotros tenemos grandes televisores, ¿no? Vehículo, tenemos artefactos, ¿no? Tenemos más una cultura occidental. Usted puede vivir sin una lavadora, usted puede vivir sin un televisor, pero usted no puede vivir sin un plato de comida. Usted necesita comer. Y por eso nuestra economía en el Perú está como está, porque hay un bajo cuidado del medio ambiente, ¿no? Y bueno, entonces, cuando hablamos de mayorías, cantidades, no, pues aquí hay un predominio del español, ¿no? Entonces, no somos un país, no somos un país bilingüe, somos un país multilingüe. O sea, en el Perú sí se hablan muchas lenguas, ¿no? Hay muchas culturas, hay una diversidad de razas. Miremos nosotros en las fotos, a ver, ustedes que pueden ver mejor que yo, porque... A ver, yo veo aquí caritas. Tú ves aquí a una rubia, sexy, muy bien, tu profesora Magali. Sí, pues, pero soy rubia con mi plata. Ya, porque yo no soy rubia, o sea, mi cabello es castaño, ¿ya? Pero por mi sangre corre eh, la cultura apurimeña. Mi padre es apurimeño, mi familia es de Apurímac. Entonces yo soy apurimeña, tengo esa cultura. No vivo en Apurímac, hasta ahora no conozco Apurímac, ya espero poder llegar en algún momento y conocer parte de mi identidad, porque es mi identidad cultural e histórica. La historia de mi familia sale de Apurímac, no sale de otra parte. Y así, si voy viendo sus fotitos de todos ustedes que están aquí, algunos han puesto sus fotitos, otros no ponen fotito. Ustedes también, ¿de dónde son sus padres? ¿De dónde son sus abuelos? ¿De dónde viene tu familia? ¿Cuál es tu historia? ¿No? Entonces, ahí, ¿cuál es la historia de Flor? ¿Cuál es la historia de Yasmín? Tus padres, tus abuelos, ¿de dónde son? Esa es tu realidad, ¿no? Algunos somos blanquitos, algunas somos chinitas, ¿no? Algunos usan lentes, otros no usan lentes, algunos son flaquitos, son gorditos, ¿no? Somos el reflejo de un mestizaje. Somos de diferentes culturas, historia. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra identidad, multilingüe, pluricultural, ¿no? Tenemos nariz ancha, labios gruesos, ¿no? Tenemos nuestras cejas, así somos una variedad de culturas, somos una mezcla, ¿ok? De razas y culturas, ¿ok? Entonces, efectivamente, pues este enunciado también, decir que la mayor cantidad de jóvenes es una afirmación falsa, ¿ok? La costa norte del Perú presenta diversidad de familias lingüísticas. La costa, a ver, costa, vamos a la costa norte del Perú.
Cuando hablamos de la costa norte, a ver cómo están en geografía. Costa norte, a ver, mapa. Aquí hay un mapa. Costa norte, aquí donde están las culturas moche. A ver, otro mapa un poco más ilustrativo. No me ayuda este mapa. A ver. Costa norte, dibujo. A ver, no me ayudan estos mapas. Vamos a buscar entonces el mapa político del Perú. Mapa político del Perú. Aquí está, mucho mejor, más simpático. Ya, cuando hablamos de la costa norte del Perú, ¿a qué nos referimos? ¿No? Nos referimos a las regiones de Tumbes, costa, Piura, ¿no es cierto? Costa, Lambayeque, costa, hasta La Libertad, ¿no? Costa norte, es el norte, ¿no? Tomando como referencia un plano, un punto cardinal, ¿no? Entonces, en esta región, en Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad, ojo, La Libertad tiene costa y también tiene sierra, ¿no? Tiene costa y tiene sierra, cuidado. Ancash tiene costa y tiene sierra. Lima tiene costa y tiene sierra. Por eso los climas de Lima, ¿no? Son complejos, ¿no? Justamente por ese encuentro, por ese contacto geográfico con la cordillera de los Andes, ¿no? Muy bien. Entonces ya nos hemos ubicado. Aquí la gente, ¿qué habla la gente en Tumbes? ¿Han ido a Tumbes? ¿Qué hablan? Español. ¿Qué hablan en Piura? ¿Cómo hablan los piuranos? Castellano. En Lambayeque, ¿qué hablan? ¿Qué lengua usan? Usan el quechua, el aymara, usan castellano. La mayoría de ellos usa castellano. Los costeños usan castellano. En La Libertad hablan castellano y en las zonas andinas, en las zonas en contacto con la región de los Andes, hablan variedades del quechua. Igual Ancash. Ancash, la zona costeña, habla castellano. Pero aquí hay un predominio en esta región norte del quechua. Aquí hay bastantes hablantes quechuas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de norte, estamos hablando principalmente de estos departamentos, ¿no? Entonces, muy bien, la costa norte presenta diversidad de familias, diversidad. ¿Dónde está la diversidad lingüística? A ver, ustedes que han estudiado las familias lingüísticas del Perú. Cuando yo hablo de familias, ¿a quién me refiero, chicos? Me refiero a la familia quechua, ¿no? Por ahí te mencioné el quechua nada más. Hablo de la familia Aru, y en el norte no hay Arus, ¿no? Familia lingüística Bora, Jíbaro, y estas familias en la costa norte no hay. La familia lingüística del castellano, eso es lo que está. Entonces, por eso este enunciado es falso. Las lenguas Achuar y Wampis, ¿no? Se hablan en Ecuador y Perú. Correcto, ¿no? Las lenguas Achuar y Wampis son lenguas que pertenecen a la familia jíbaro. La familia jíbaro es una familia. ¿Qué es familia? Un grupo de gente, un grupo de hablantes que comparten muchos parecidos lingüísticos, mucha semejanza lingüística. Y se habla en Ecuador y Perú, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque porque Perú y Ecuador son fronteras, son zona de contacto. Entonces, obvio que las lenguas originarias del Perú, estando en contacto con este país vecino, van a compartirse. Las lenguas, en general,
tienen gramática, todas. Y lenguas originarias, y las lenguas originarias se encuentran en proceso de normalización. O sea, se están alfabetizando, ¿no? Se está creando un sistema de escritura para muchas de estas lenguas con la finalidad de que no se extingan, sobre todo su cultura, su historia, que la historia de los Wampis sea contado por los Wampis. La historia de los Achuar. ¿Cuál es la historia de los Achuar? A ver, googlemos. Los Achuar. ¿Quiénes son estos señores? A ver, ahí están los Achuares. Alguien como mi papá, alguien como mi primo, alguien como mi tío. Ellos son los Achuar, ¿no? Nos parecemos. Ahí está. Como mi vecino, ahí está, se parece. Igualito. Solamente que no se viste así, ¿no? Claro, allá las mujeres, mira, se pintan sus rostros, ¿no? Son alegres y contentas, ¿no? Ahí están los Achuar, ¿no? Esa es nuestra gente, esa es nuestra identidad, esa es nuestra cultura, ¿no? Muy bien, están en la frontera, ¿no? Muy bien, mujeres trabajadoras como tu mami, como tu papi, como tu abuelita, ¿no? Hombres trabajadores, guerreros, así igual como tu papá, todos los días madruga, se va a trabajar temprano, llega tarde, ¿no? Trabaja para ti, para que estés en la para que tú cambies la historia de quién, de tu familia, ¿no? Porque no queremos vivir en pobreza, queremos vivir en prosperidad, estar contentos, nuestras fiestas, nuestras culturas, nuestras tradiciones, que es parte de nuestra identidad social, ¿no? Ahí están los Achuar. Un mensaje de los Achuar a Canadá. Muy bien, eso será interesante leerlo. Así que googleen, esa es nuestra realidad. Ellos existen. Los Achuar existen en el Perú. Son personas como tú y como yo que tienen los mismos problemas y necesidades que tú y yo. Son nuestros hermanos. Somos nación. Eso es nación. Sentir que él sufre igual que tú. ¿Tú crees que él es distinto? ¿Tú crees que él no quiere estudiar y no quiere estar en San Marcos? Por supuesto. Claro que sí. Es la universidad más prestigiosa del Perú. Lo saben. ¿Tú crees que ellos en su comunidad no quisieran una pequeña San Marcos? Por supuesto, ese hijo, ese nieto que viene por un sueño y que ahora de repente con la virtualidad sí se puede, pues tal vez ese hijo, ese nieto, llegue a San Marcos. Ahí estás tú. Ponlo en tu contexto. Por eso te preguntaba de dónde es tu papá, de dónde es tu mamá, de dónde son tus abuelos. La mayoría viene de provincia. Lima es una ciudad de migrantes. No hay criollos puros en Lima. Hay en algunas zonas, ¿no? Pero la mayoría, la población social y cultural de Lima es principalmente migrante. Por eso están los conos. Vaya usted a un cono. Gringos no son. Si son gringos, son con su plata, ¿no? Pero así como tu profesora, ¿no? Yo vivo en un cono. Pero yo soy igual que ellos. ¿Ok? Listo. Entonces, están en un proceso de normalización para que la historia de los Achuar sean contada por los Achuar, para que no les cuenten otro cuento. ¿Ya? Gran parte de la población joven es monolingüe. En lengua española, la mayoría de nuestros jóvenes peruanos, los jóvenes peruanos, la mayoría, usa el español porque es la lengua dominante, pues es una lengua dominante, ¿por qué? Porque los medios de comunicación usan el español, los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿no? Así como hay un poder político, un poder ejecutivo, un poder legislativo, la prensa, los medios de comunicación son otro poder. Y ellos utilizan el poder lingüístico, así de simple. Y el poder lingüístico está a través del español, porque tú no ves ahí tu programa, tus noticias no están en Achuar, ni siquiera en quechua, ¿no? No están en quechua, ¿no? Siendo la lengua más importante del Perú, ¿no? Y ustedes saben que el quechua es la lengua, una de las lenguas más importantes de Sudamérica.
Y ustedes saben, y si no, yo no miento, ¿ok? Que el quechua es una lengua, la población lingüística, perdón, la población lingüística eh, mayoritaria de quechohablantes está en el Perú, pero los medios de comunicación no usan quechua. No, 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 no. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta, ¿no? Una gran interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿no se han preguntado por qué los medios de comunicación no utilizan una lengua importante? ¿No? Somos el español. Ya está. A ver, ahí se lo dejo para tu siguiente clase de filosofía, porque la filosofía sirve para eso, ¿no? Para reflexionar, ¿no? Hazte las preguntas correctas y encontrarás respuestas, ¿no? Gran parte de la población joven es monolingüe en lengua española, ya lo saben. Nuestros jóvenes hablan el español, las redes sociales no están en quechua, en aymara, en jacaro, ¿no? Hay grupos, sí, reducidos, donde probablemente sí haya eso. Yo no tengo conocimiento de redes sociales de los Wampis, de los Achuar, no los conozco, pero supongo que en las comunidades, en los mismos lugares, ¿no? En las mismas regiones y en las ciudades, pues debe haber redes sociales en Wampis, ¿no? O en cualquier lengua natural, ¿no? Amerindia. La costa norte no presenta diversidad de familias lingüísticas, como sí la región de Loreto, la selva. Hay mayor complejidad lingüística, ¿no? Hay mayor diversidad en todo sentido. Hay diversidad, hay vida en la selva, mucha vida. Mayor cantidad de especies. ¿Dónde? La selva. Mayor variedad de plantas, de aves, la selva. Mayor cantidad de gentes, la selva. Mayor cantidad de lenguas. Es consecuente. ¿Ok? Listo. Entonces, todas las lenguas en general tienen gramática en el Perú, ¿no? Las lenguas originarias en el Perú se agrupan en 19 familias. Acuérdate de ese numerito. 19 familias, ¿ya? Se encuentran en proceso de normalización de su escritura. Ya te expliqué qué significa normalización, esa palabrita técnica, ¿no? Porque a veces nos vienen en el examen preguntas y si tú no has entendido, no has estado conectado, ¿no? Dudas. Y eso es lo que tenemos que evitar, que nuestros conocimientos sean claros. Pese a la diversidad lingüística, gran parte de la población joven es monolingüe, ¿no? En el Perú, ¿cuántas lenguas originarias se están reconocidas por nuestro estado? 48 lenguas. ¿Cuántas lenguas se hablan en el Perú, chicos? Respuesta, 48 lenguas originarias. Originarias, no estoy hablando del español ni el inglés. Originarias, ¿ya? Por eso somos un país altamente. Ahí tenemos el aguajún, el quechua, el huampis, ¿no? La lengua madija, la lengua nahua, la lengua shipibo-conibo, ¿no? Tenemos la lengua amahuaca, jaracumbet, la lengua yine, la lengua machiguenga, asháninca, aymara, quechua, que el quechua se habla por todas, casi toda la región de los Andes, ¿no? Originarias. Loreto, muy bien, Loreto, la región más grande de la selva, más amplia, ¿no? Presenta diversidad de familias lingüísticas. Rico, 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 ¿no? Visiten la selva, chicos. Si tienen la oportunidad de viajar con su familia, si no lo han hecho ya, visiten el Perú, conozcan el Perú es primero. Ahí van a ustedes entrar en contacto con descendientes de ellos. Ahí está la historia de la selva. Son ellos, los jíbaros, los cahuapana, los chimacos, los huitoto, los záparo, los bora, el candosi, el pano, el tupí guaraní, el tucano, el quechua, el ticuna y el pebayagua. Eso es, ahí está la diversidad, ahí está la riqueza, ¿no? El Perú es un país rico, riquísimo en cultura,
¿no? Miren esa diversidad de vestimentas, ¿no? Esa belleza de artesanías, de tradición, de cultura, de música, ¿no? Los lugares turísticos más hermosos de Sudamérica, ¿dónde están? En el Perú, ¿no? En el Perú. El problema son los medios de comunicación, ¿no? Ese es otro tema. Bueno, algunas lenguas originarias, algunas, no todas, se hablan en más de un país, ¿no? Por ello, son llamadas supranacionales, ¿ok? Entre ellas tenemos las lenguas andinas, quechua y aymara. Claro, el quechua es una de las lenguas, la lengua más importante de Sudamérica, la lengua amerindia más importante de Sudamérica. Se habla en Ecuador, se habla en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Argentina se habla quechua. Pero ¿dónde están los más fuertes aquí? ¿Qué estamos haciendo con el quechua, los peruanos? ¿Qué estamos haciendo con el quechua? ¿Mm? Bien, el aymara. Por eso es supranacional, ¿no? El aymara se habla en Perú, se habla en Bolivia, se habla en Chile. Supranacional, trasciende nuestras fronteras, ¿no? En la región amazónica también tienes el achuar y huampis, que se habla en Perú y Ecuador. ¿Por qué? Por la zona de contacto. Nuestros límites fronterizos hacen que la gente se comunique. Son medios de comunicación, son círculos sociales. El Ayánica, el Cachinawa, ¿no? El Cucama, Cocamira, el Culina, el Matzel, el Xaranawa, en donde se habla con esta frontera grande que tenemos con el Brasil, entre otras lenguas. ¿Ya? Muy bien, nos vamos ahora con la pregunta número 3. ¿Ya? Con la pregunta número 3. A ver, los fonemas, ¿ya? Los fonemas consonánticos se pueden clasificar según el punto de articulación, es decir, según el lugar donde entren en contacto los órganos de la cavidad supraglótica, considerando esta caracterización correlacione la columna de palabras cuyas consonantes predominantes se asocian con la de su clasificación correspondiente y marque la alternativa adecuada. Entonces, mira, aquí tenemos la palabra conjugó, y la palabra conjugó, ¿no? Tiene 4 consonantes, la K, la N, la G y la G, ¿no? ¿En dónde? ¿Cuál es el punto de la K? Velar. De la N, alveolar. De la G, velar. Y la G, velar. ¿Qué predomina? Las velares. Por eso la 1 es con la B. Terrenal. Muy bien. ¿Cuántas consonantes tiene? 4, ¿no? La T, la R, la N y la L. Puntos de articulación. A ver, la T. La T es una consonante dental. La R, alveolar. La N, alveolar. La L, alveolar. ¿Qué predomina? Las alveolares. Ahí está, por eso 2 con D. ¿No? Bomba. Muy bien, bomba tiene 3 consonantes, ¿no? Que tienen en común esta bilabial nasal, se articulan en los labios. Chicharra, muy bien, chicharra tiene 3 consonantes, ¿no? Las 2 primeras, como son las mismas, son palatales y la R es alveolar. Entonces, por eso tu clave es la letra B. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de las consonantes de la gramática, en general, ustedes saben que la gramática está regida por reglas, ¿no? Que permiten el funcionamiento lógico, lingüístico de una lengua, ¿no? Está conformada por cuatro componentes: el morfológico, que tiene que ver con la formación de palabras; el fonológico, que tiene que ver con los sonidos que utilizamos al hablar;
el sintáctico, que tiene que ver con la construcción de nuestras frases y nuestras oraciones, cómo construimos, ¿no?, nuestras frases, ¿no?, cómo nos comunicamos. Y el semántico, que tiene que ver con los significados que les ponemos a las palabras, ¿ya? Entonces, hablando del plano fonológico, ustedes saben que los fonemas pueden ser de dos tipos, segmentales y suprasegmentales, ¿no? Los segmentales son las vocales y las consonantes, y los suprasegmentales son el acento, el tono y la duración. Pero en el castellano, los fonemas suprasegmentales predominantes son el acento y el tono. Cuando nosotros hablamos de las vocales, tomamos en cuenta la altura de la lengua y la posición de la lengua, ¿no? Tenemos 5 vocales, ¿no? A, E, I, O, U, ¿no? Cada una caracterizada por ejemplo, la A, ¿no? Es una vocal central baja, por ejemplo, ¿no? Es una vocal abierta. Y así sucesivamente, los rasgos fonológicos es lo que nos permite diferenciar que la A no es igual que la E. ¿Pero por qué no es igual? Porque se pronuncia distinto. Los puntos de articulación son distintos. Ustedes saben que la fonología es una rama lingüística emparentada con la fonética. Por otro lado, tenemos las consonantes. Las consonantes son fonemas que presentan obstrucción en la salida del aire. Y en el castellano tenemos los fonemas oclusivos, que son 6, representándolos siempre a través de símbolos fonológicos, ¿no? Como la P, la B, la T, la D, la K y la G. Los fonemas fricativos, que son aquellos que presentan un escape del aire, una fricción al momento del escape del aire, y tenemos 5, ¿no? Siempre con obstrucción. Está la F, está la Z, que no la articulamos, la S, ¿no? La Y, ¿no? Y la J, ahí está, ¿no? Con sus símbolos respectivos. El fonema africado que usamos en el castellano es la che, es un fonema palatal. Las vibrantes, que presentan un esfuerzo particular de la lengua, ¿no? Golpes fuertes de la lengua, por eso la R es un fonema del castellano difícil, ¿no? A veces de articular por otros hablantes que no articulan de la misma manera el fonema vibrante, ¿no? Tenemos la vibrante simple, que es la R, y la vibrante múltiple, que es la R. La lateral, ¿no? La lateral, tú sabes que son la L y la L, ¿no? Y las nasales son 3, la M, la N y la E, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los conjuntos de fonemas, ¿no? Bien, nos vamos con la preguntita número 4. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los diptongos, los triptongos y los hiatos, hacemos referencia, a ver, un ratitito, déjenme aquí ordenarme. Ya. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de las secuencias vocálicas, ustedes saben que en el español tenemos 3 secuencias vocálicas, ¿no? En el español es común encontrar vocales seguidas en una palabra, pero las pronunciamos de distinta manera. Este es un conocimiento necesario para poder acentuar correctamente una palabra, ¿no? Entonces, el diptongo es una combinación de 2 vocales diferentes, ¿no? En general, una vocal cerrada, que puede ser una I o una U, con una vocal abierta. Y la vocal abierta es la que tiene que presentar la mayor fuerza de voz, ¿no? Por ejemplo, la palabra función, ¿no? Función, ahí tienes la I, tienes la O, que da la mayor fuerza de voz, la O.
O puede ser al revés, ¿no? Una vocal abierta con una vocal cerrada y la vocal abierta es la que presenta la mayor fuerza de voz, ¿no es cierto? Bueno, a veces algunos diptongos se tildan, otros no se tildan. Eso dependerá de las normas de tildación de la palabra, ¿no? Y luego tenemos las vocales cerradas, ¿no? Dos vocales cerradas, pero estas tienen que ser diferentes. O sea, la I con la U o la U con la I, ¿no? Por ejemplo, la palabra lingüística. Lingüística, ¿no? Ahí está, suena la U, suena la I, ¿no? Eh, la U y la I, correcto, la U y la I en QI también, ¿no? Solo que a veces escribimos esa Y con el sentido de una vocal. Luego tenemos los triptongos, ¿no? Los triptongos ocurren cuando tenemos la secuencia de 3 vocales, una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada, ¿no? 3. La abierta siempre tiene que estar en el medio y esa abierta es la que tiene que llevar la mayor fuerza de voz. ¿Ok? Ejemplo, la palabra confiéis. Ahí está, ¿no? La I, la E y la I, ¿no? Confiéis. ¿Ves? Cerradas afuera, abierta en medio. Camagüey. Güey. Aquí tú escuchas la U, por eso lleva la diéresis, ¿te acuerdas? Está la U, está la E y está la Y, ¿no? Suena como I. Güey, ahí está, abierta en el medio. Vía auricular, ¿no? Cerradas afuera, abierta en el medio. ¿Ves? La A lleva la mayor fuerza de voz, pero no necesariamente tiene que llevar tilde, ¿no? En algunos casos, claro, se tildarán o no se tildarán. Por ejemplo, confiéis está con tilde, obviamente porque coincide con las normas de las agudas, ¿no? En cambio, vía auricular no se tilda, pues obvio, porque la palabra es aguda, ¿no? Dioico, ahí está, cerradas afuera, abierta en el medio. ¿Ves? Por eso es un triptongo, lleva la mayor fuerza de voz, la vocal abierta. Por eso las agrupamos de esa manera, por eso formamos este tipo de sílabas. Así lo pronunciamos. Tú tienes que saber qué hablas, ¿no es cierto? Cuando tú hablas, tú estás produciendo sonidos, estás creando con los sonidos. Tú tienes que saber qué creas, pues, ¿no? Porque si Diosito Papalindo te dio, pues, boca para hablar y manos para escribir, tienes que saber lo que hablas y tienes que saber lo que escribes, ¿correcto? Igual tenemos otro grupo que se llama el hiato. El hiato, ¿no? El hiato significa separación de las vocales. Forman diferentes sílabas, ¿no? Tienen otro movimiento, otras combinaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hiato simple y el hiato acentual. El hiato simple ocurre cuando tienes vocales abiertas, ¿no es cierto? Como la palabra aéreo, ahí está, la A y la E se separan, la E y la O se separan, ¿no es cierto? Las vocales cerradas, iguales, idénticas, I con I se separan, ¿no? U con U se separan, ¿no? Por ejemplo, la palabra antihiático. La H, tú sabes que la H es muda, la H no tiene sonido y no impide la formación silábica, ¿no? Por eso se va con la siguiente vocal. Y luego tenemos el hiato acentual, ¿no? El hiato acentual ocurre cuando combinas diferentes tipos de vocales, una cerrada con una abierta o viceversa. ¿Y quién tiene que llevar la mayor fuerza de voz para que tú no te confundas con el diptongo? En el diptongo, ¿dónde estaba la mayor fuerza de voz? En la abierta. Y en el hiato acentual, ¿dónde está la fuerza de voz? En la cerrada, en la I y en la U, ¿correcto? Entonces, búho, ¿no? Búho. Ahí está, suena más la U. Egoísmo. ¿Quién suena más? La I. Por eso es hiato. Y siempre tiene que colocarse la tilde, ¿no?
Muy bien, entonces con esta información nos vamos a nuestra preguntita. Acá ya lo tengo desarrollado, ¿no? Dice, el diptongo y el triptongo son grupos homosilábicos, ¿no? Las vocales se agrupan para formar una misma sílaba, que consiste en la unión de 2 o 3 vocales dentro de una sílaba respectivamente, cada uno. Por otro lado, el hiato es el grupo heterosilábico que está constituido por vocales de distintas sílabas, ¿no? Claro, en los hiatos las vocales se separan, ¿no? Según ello, identifique la opción que presenta las 3 secuencias vocálicas mencionadas. O sea, por eso me estaban pidiendo que una alternativa que tenga diptongo, triptongo e hiato. Y tu clave estaba en la C, ¿no? Paola es un hiato. La A y la O se separan. Auto es un diptongo, ¿no es cierto? Se juntan. Y semiautomático es un triptongo. La I, la A y la U forman un triptongo. Esa es tu clave. En cambio, en las demás, por ejemplo, construí, ¿no? Huí. Ahí tienes un diptongo, ¿no? Son vocales cerradas y son diferentes. Edificaciones. Acá tenemos un diptongo. Guaura. Tenemos un triptongo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, no era tu clave. En la B, Miguel no tiene diptongo, porque yo no escucho la U. Yo no digo Miguel. Yo digo Miguel. Miguel, ayer Raúl trajo un buey para arar, ¿no? Raúl es un hiato acentual. Suena la U. Buey, escucho la U, la E y la I. Y a eso se le llama triptongo. Entonces solamente había 2 cosas en la B. Y en la D dice, la empresa importa limpia uñas de Bolivia. La palabra limpia uñas tiene diptongo, limpia, y entre la A y la U hay un hiato acentual, ¿no? Bolivia tenía otro diptongo, por eso no era tu clave, ¿ya? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todavía, ¿no? Todavía, todo bien. Ok, listo. Entonces nos vamos con la siguiente pregunta, ¿no? Nos vamos con la pregunta 5, dice, en nuestro sistema alfabético, las letras pueden adoptar 2 configuraciones. Las letras pueden ser mayúsculas y minúsculas. El empleo de las mayúsculas está normado por reglas ortográficas. Desde esta perspectiva, marque la alternativa donde hay correcto empleo de las letras mayúsculas. Entonces, la letra A tenía un error. La palabra lago Titicaca. Los nombres geográficos, los accidentes geográficos, muchas veces vienen acompañados de nombres genéricos. Lagos, hay muchos. ¿Cuál es el nombre puntual del lago que existe en el Perú? Un lago del Perú, Titicaca, ¿no es cierto? Ese es su nombre. Entonces, minúscula era acá, ¿no? Daniela es Libra. Bueno, ¿cómo se escriben los signos del zodiaco, no? Los signos del zodiaco, ¿ya? Los signos del zodiaco se escriben con mayúscula cuando se hable del signo, no cuando se hable de personas. Cuando digo Daniela es Libra, estoy hablando de Daniela. Su hermano menor Piscis, estoy hablando del hermano. Yo no estoy hablando del signo zodiacal. Si yo dijese, bueno, el símbolo de Libra es la balanza, pero estoy hablando del signo. Entonces ahí sí colocaría mayúscula a Libra. Pero acá estoy hablando de personas, es un adjetivo. Estoy señalando lo que es, estoy señalando un atributo, ¿no es cierto? El ministro de la Roca, los ministros, los cargos públicos, políticos, religiosos, de cualquier índole,
los cargos no van con mayúscula, ¿ok? Ningún cargo. No que porque es una persona importante, ¿no? O es el más de la empresa, tiene que... No, no, no va. El apellido de la Roca es un apellido compuesto con preposición. Y tú ya sabes que cuando va encabezando la denominación de la persona, la preposición amerita mayúscula, ¿no? Entonces, había un errorcito acá. Y por otro lado, tenemos los nombres de los libros, ¿no? Dice, le leeré a este forastero El sueño del pongo, ¿no? Muy bien, El sueño del pongo. A ver, vamos a buscarlo por acá. No lo había escuchado. El sueño del pongo. Libro de José María Arguedas. El sueño del pongo. Es un cuento, ¿no? Que el escritor peruano José María Arguedas recogió de los labios de un campesino indígena del Cusco y que publicó en el año 65. Aunque se trata de una creación original, posee una clara vinculación con la obra literaria arguediana de filiación indigenista, ¿no? Muy bien. Entonces, un cuento, ¿no? Es una obra de creación. Bien, por lo tanto, entonces, los nombres geográficos, ¿no? Los nombres geográficos van con letra mayúscula, pero los nombres genéricos que preceden el término van en minúscula. Por eso, Río Vilcanota, río no va. Islas, hay muchas. Una de ellas es llamada San Lorenzo, ese es su nombre. Cordilleras, hay muchas, ¿no? El nombre de América, de la cordillera de Sudamérica, es Andes. Estrechos geográficos, hay varios. Uno de ellos es Gibraltar, ¿no? Los signos del zodiaco, muy bien. Los signos y los símbolos, ¿no? Libra, Aries, Acuario, Sagitario, etc. Solo la primera palabra del título de obras de creación. El título de obras de creación. Y los nombres propios que aparecen dentro de él, ¿no? La cursiva es obligatoria en toda la extensión. Por eso los heraldos negros en cursiva. La fiesta del chivo, ¿no? Chivo es el nombre de un personaje, tiene que ir con mayúscula también esa palabra. 100 años de soledad, la primera letra. La casa de Bernarda Alba, ¿no? Bernarda Alba, nombre de personaje, entonces tiene que ir con letra mayúscula. Obviamente, si los títulos están incluyendo algún nombre geográfico, nombre de alguna persona, ¿no? Alguna deidad, entonces deben ir con mayúscula, ¿no? Ahora, se escribe con minúscula los títulos nobiliarios, ¿no? Las dignidades, ¿no? Cargos o empleos de cualquier rango por ser nombres comunes. Así lo decretaron el rey y la reina, ¿no? Rey y reina van con letra minúscula, ¿ya? El papa va con minúscula. El ministro de salud, ministro va con minúscula siempre, ¿no? Salud hace referencia al ministerio al cual pertenece el ministro. Por eso salud se escribe con letra mayúscula. ¿Ok? Bien, luego tenemos otro punto que son el uso de las tildes, ¿no? Las tildes se emplean en varios casos. Una de ellas es la tildación diacrítica, que la utilizamos para palabras que se escriben igual, se pronuncian igual, pero la tilde hace alusión a diferentes categorías gramaticales. El él se tilda cuando es un pronombre, él resolvió el problema,
no cuando es un artículo, el libro. Igual la palabra tú, cuando es persona, tú eres el responsable, o mí, cuando es una persona, ¿no? Ese obsequio era para mí, ¿no? Ese obsequio era para mí. Y cuando son determinantes, no se tildan, ¿no? Tu trabajo, mi USB, el té de beber se tilda, ¿no? El té, el té de beber se tilda. Me gusta el té verde, ¿no? La palabra té cuando es pronombre personal, no se tilda, te ayudaré. El verbo ser y saber siempre se tildan. Sé la respuesta. Sé amable, ¿no? Pero no se tilda cuando es un pronombre personal. El equipo se malogró, ¿ya? El verbo dar. El verbo dar se tilda. De una propina, ¿ok? Dar. Y de no se tilda cuando es una preposición. Reloj de oro. Asimismo, la palabra más, cuando alude al adverbio de cantidad, se tilda, ¿no? Su señal es más rápida, ¿no? Intensificas ahí con la palabra más. Debe estudiar más cantidad. En cambio, la conjunción adversativa pero, ¿no? Expresada en la palabra más, no se tilda, pues. Cuando es un pero, no se tilda. Asistió, mas no participó. Habló, mas no lo escuché, ¿no? Es como decir, habló, pero no lo escuché. Ahora, la palabra sí eh, es un pronombre personal, ¿no? Que se utiliza, para aludir a un individuo, ¿no? Por ejemplo, lo dijo para sí mismo. El adverbio de afirmación también se tilda, sí iremos. Y el adverbio sustantivado también se tilda, ¿no? Ganó el sí en aquella elección. Ahora, la conjunción sí no se tilda, ¿no? Por ejemplo, si deseas, te acompaño. Si deseas, ¿no? Dime si viajarás el sábado. Dime si viajarás el sábado. Entonces ahí tampoco se tilda. Y cuando es un sustantivo referido a la nota musical, toca el piano en si menor, ¿no? Tampoco se tilda. ¿Ya? Por eso este es el monosílabo en realidad que tiene más usos y es importante contextualizar bien, leer bien, porque acá tienes que interpretar la oración, tienes que interpretar el mensaje para que tú distingas cuándo es pertinente que lleve la acentuación el monosílabo o cuándo no. Bien, entonces nos vamos con la preguntita número 6, ¿no? Las palabras monosilábicas, según las reglas generales, se escriben sin tilde. Sin embargo, hay un grupo de homónimas que sí la requiere y se refiere a la tildación diacrítica. De acuerdo con ello, elija la alternativa que presenta adecuada aplicación de la normativa. Si de mí dependiera, te lo diría ahora. Si de mí dependiera. Ese sí no es afirmación. Acá hay error. Diría es un hiato acentual. Si de mí es un pronombre, se tilda, ¿no? Pronombre personal. A ver, Clorinda, habrá solo una misión para ti. La palabra solo nunca se tilda, jamás, ¿no? Sin embargo, nosotros en Internet, cuando ustedes chequean, a ver, no sé si estaba por acá o estaba en otra página, creo que lo vi. A ver, solo. No, solo de soledad no. Solo, sola, no. Ahí está con, respetando las normas. Solo. Demostrativo sin tilde. A ver. Bueno, acá esta página me está conduciendo a la regla actualizada, ¿no? Solo o solo. ¿Cómo es, no?
Ustedes van a encontrar textos que van a tener el solo muchas veces con tilde, ¿ah? Van a encontrar una página y se van a dar cuenta que hay errores, ¿ah? En Internet, claro que hay errores. Bien, entonces solo no se tilda y la palabra ti tampoco, porque no hemos hablado esta mañana del monosílabo ti. No está en tu lista de las 8, ¿no? Solamente esas 8, nada más. Esos monosílabos son los que tienes que sabértelos tildar bien. No es mucho. No se van a quemar tus neuronas por aprender esas 8. Al contrario, se van a fortalecer. Tú debes tener fe en esa doctrina, ¿no? El tú se tilda, pero la palabra fe, chicos, fe, la palabra fe no se tilda, ¿ok? A ver, vamos a ver qué nos muestra Internet. A ver, vamos a ver, fe. Ya, sin tilde, muy bien, fe. Ay, bueno, acá todo está bien, creo, ¿no? Por aquí. Pero si por alguna razón encuentran alguna página, ya, tengan cuidado, porque yo he visto en algunos archivos este monosílabo acentuado, ¿ah? Tendría que mostrarles la captura de pantalla para que se den cuenta que muchas veces las cosas que encontramos en Internet o las fuentes que revisamos no necesariamente están bien escritas, por más que hayan sido escritas por especialistas, ¿no? Pero son especialistas en qué, ¿no? A veces son especialistas en religión, pero no en gramática, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Luego tenemos la D, que es la clave. Él la interrogaba, más ella no respondía, ¿no? Él es un pronombre personal y más es una palabra equivalente a un pero, ¿no? Y por esa razón no se tilda. ¿Ok? Listo, nos vamos a hablar de los morfemas. Los morfemas, según el número de morfemas, las palabras son clasificadas como monomorfemáticas y polimorfemáticas. De acuerdo con esta afirmación, seleccione la alternativa en la que hay más palabras polimorfemáticas. Entonces yo tenía que contar cuántas hay, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de palabras monomorfemáticas, tú no estás hablando de monosílabos, estás hablando de morfemas. Y es aquella palabra que puede ser grande en extensión, estar conformada por varias consonantes y vocales, pero tiene solamente un morfema, ¿ya? Por ejemplo, la palabra lápiz, cartel, metal, mar, ¿no es cierto? No viene de otra palabra. En, hoy, por, ¿no es cierto? La palabra lápiz, cartel y metal son polisilábicas, ¿no? Tiene 2 sílabas, bisilábicas, mira, 2 sílabas, ¿no? Y así puedes encontrar palabras con varias sílabas, pero que son monomorfemáticas. Pero las polimorfemáticas son aquellas que presentan de 2 morfemas a más, ¿no? Ejemplo, lápices, carteles, que tienen 2, ¿no es cierto? Tienes ahí el morfema flexivo de número. Metálicos son 4 morfemas, ¿no es cierto? Tienes aquí un derivativo y 2 flexivos. Y la palabra submarino, que es una palabra que proviene del sustantivo mar y presenta 2 morfemas derivativos, ¿no? Sub, que es un prefijo, in, que es un sufijo, y la o, que es un flexivo, ¿no? Ahí están 4. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? Tatiana tejió esa chompa azul para su hermana. Tatiana es un nombre, ahí no hay género. Es un nombre propio, es monomorfemática. Tejió tiene raíz y tiene amalgama. Esa tiene amalgama, género. Chompa tiene flexivo. Perdón, esa tiene, claro, tiene género, igual chompa tiene raíz y tiene género flexivo, ¿no? Azul, para y su son monomorfemáticas y hermana tiene raíz y tiene flexivo. O sea, en total, las palabras polimorfemáticas, por eso son 4.
¿no? En 3, las polimorfemáticas son mis, porque hay número, amigos, porque hay género y número, llegaron porque hay amalgama, nada más, son 3, y el resto son monomorfemáticas, ¿ok? En la C, esos 3 perros negros ladraron mucho anoche, ¿no? En esos hay 2 flexivos, en perros también 2 flexivos, en negros también hay raíz y 2 flexivos, ladraron, hay raíz y también flexivo amalgama, ¿no? Entonces aquí hay 4, ¿verdad? Y en la D tenemos 7, por eso es clave, ¿no? Los jardineros cortaron las ramas de los árboles, ¿no? Tenemos género y número, en jardineros tenemos derivativo, cortaron tiene flexivo, las tiene género y número, ramas tiene género y número, los tiene género y número, y árboles tiene número, ¿no? La única monomorfemática en esta oración es la preposición de. ¿Correcto, chicos? Preguntas por aquí, de repente de morfología, algo que no haya quedado claro. ¿No? ¿Todo bien, chicos? ¿Hasta aquí? Todo claro, Miss. Ok, Carmencita, muy bien. Seguimos entonces con la siguiente preguntita. A ver, en la lengua española, entre las palabras se establecen relaciones semánticas de sinonimia, antonimia, homonimia, meronimia, entre otras. Tomando en consideración lo referido, en los enunciados, es importante vencer tu miedo al fracaso. No puedes dejarte llevar por ese temor. Llama a Inés inmediatamente, y la llama es un animal de la familia Camelidae, ¿ya? Muy bien, entonces, relaciones semánticas. A ver, miedo. Vamos a ver aquí en el mataburro, ¿no? Tú sabes que son sinónimos, ¿no? Miedo. Miedo, angustia. Angustia, es una angustia, ¿no? Por un riesgo, algo que te vaya a pasar. O daño real o imaginario, ¿ok? Porque a veces los miedos te los imaginas. Mucho cuento de terror, muchas películas de terror, ¿ah? Cuidado. Miedo, miedo a mi examen, ay, miedo, miedo. Ten tu imaginación eso. Recelo o aprensión a que alguien tiene, perdón, recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Algo contrario a lo que tú deseas. Tú de repente tú deseas tu ingreso a San Marcos. Pero ¿qué sucede? Tiene miedo, miedo, recelo, aprensión, ¿ves? Cuidado, cuidado, cuidado con los miedos. A ver, su sinónimo, temor. Acción del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, ¿no? Entonces es un sentimiento que te mueve al peligro, presunción o sospecha, ¿no? Luego otra acepción dice recelo de un daño futuro, de un daño, está asociado al daño, ¿no? Al peligro, ¿no es cierto? Daño y peligro que conducen a la emoción más peligrosa de los seres humanos. ¿Cuál es la emoción más peligrosa de los seres humanos? El miedo. El miedo. Cuidado con los miedos porque todos los padres nos enseñan con miedo. Cárcel de presos, ¿ok? Listo, por eso. ¿Hay una afinidad con la palabra anterior? Sí, ambas hablan del miedo, ¿no? Un sentimiento negativo, riesgo, peligro, ¿no? Entonces, por eso son sinónimos. Luego, vimos la palabra llama, ¿no? Llama Inés y la llama es un animal. Entonces, llama. Bueno, mira, dice llama y te señalan uno. ¿Qué significa esto?
en el diccionario, que es una acepción de la palabra. Esta proviene del latín, que significaba flama, ¿no? Bueno, el latín flama. Ya, ustedes saben que la llama es el fuego, pues, ¿no? Masa gaseosa en combustión que se eleva de los cuerpos, que arden y despide luz de varios colores, ¿no? Eficacia, fuerza, ¿no? De una pasión o deseo vehemente, esa es otra acepción, pero estas dos son polisémicas, ¿ya? Pero este es un significado, ¿no? Y en el contexto que hemos leído, obviamente que de estos dos significados, ¿cuál es el que estás eligiendo? ¿No? Para el caso de llama, a ver cómo decía por acá. Llama, Inés, no estoy hablando del fuego. La llama es un animal, no estoy hablando del fuego. O sea que este primer significado inmediato que nos arroja la RAE no es. No me sirve el significado 1. A ver, llama, acepción 2. Mira, proviene de otra lengua. Su origen viene del quechua. Del quechua, llama. Llama es una voz quechua. ¿Y qué significa? Mamífero o camélido doméstico, propio de los Andes. Se las llamas, es un animal típico de los Andes, de cuello largo y pelaje lanoso, muy apreciado y que se utiliza como animal de carga, ¿no? Busquemos ahí una fotito de la llama. A ver, una llama. Ahí está, ¿no? Bonita la llama, ¿no? Simpática. Un animal muy fino, ¿no? Muy delicado, valorado. Muy bien. Entonces, en nuestro contexto, sí, efectivamente, esa acepción, la llama es un animal que pertenece a esta familia, ¿no? Familia de Camelidae, ¿no? Es el que me sirve, ¿no? Viene del quechua, es un sustantivo, es un nombre de un animal. Pero este primer significado, tú te das cuenta que, a ver, vamos a ver si... Otra entrada que contiene la forma llama, ¿qué dice? De llamar. Claro, esta proviene del latín, clamare. Llamar es clamar, ¿no? En el latín era clamar. Bien, intentar captar la atención de alguien mediante voces, ruidos o gestos. Bueno, no, tiene varios significados, tiene 13 significados, según la academia, el verbo llamar. Entonces, volviendo a la preguntita, uno es un verbo, el otro es un sustantivo, acción de llamar, animal, y por eso son homónimas. ¿Qué es la homonimia? La homonimia es cuando dos palabras se expresan de la misma manera, pero no guardan ninguna relación semántica. ¿Qué parecido hay entre esa vicuñita hermosa, ese animalito hermoso, y la acción de llamarte por teléfono o decirte ven? ¿Qué relación hay? ¿Qué semejanza? Ninguna. Es más, una proviene del latín llamare, clamare, perdón, que dijimos, viene de la lengua del latín. Y esta palabra viene del quechua, ni siquiera por la historia de la palabra se parecen. No hay nada. Eso es homonimia. Los pasados son distintos. Ahora, tú sabes que hay tipos de homonimia, ¿no? Claro, tú sabes que hay tipos de homonimia. A ver, tipos de homonimia: parcial, absoluta y paradigmática. La homonimia parcial, ¿qué es la homonimia parcial? Cuando dos palabras pertenecen a categorías léxicas distintas, ¿no? El hato es un conjunto de cabezas, el hato es un sustantivo, es el nombre. A ese conjunto de cabezas se le dice hato, ese es un nombre, ¿no? Ato mis pasadores, es el verbo atar, ¿no? Verbo, es una acción. Él graba documentales. El verbo grabar es una acción. Había mucha grava en el piso. Había mucha grava. Grava es un sustantivo. ¿Qué significa grava? Conjunto de guijas, o sea,
piedras lisas y pequeñas. A ver, busquemos una imagen. Ahí está. Grava, ¿no es cierto? Grava. En geología y en construcción se denomina grava a depósitos sedimentados, formados por clastos de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros. Pueden ser producidas por el ser humano, en cuyo caso suele denominarse piedra partida. Bueno, ahí está. Eso es grava. Entonces es un sustantivo, ¿no? Listo. Entonces, a ver, ¿dónde estaba mi diapositiva? Un verbo, un sustantivo, son categorías léxicas diferentes, lingüísticamente hablando. Por eso se le llama parcial, porque se parecen parcialmente nomás. Ni siquiera tienen semejanza lingüística en su condición misma de palabra. Ni siquiera son del mismo bando. En cambio, la absoluta es cuando son del mismo bando. Son de la misma categoría léxica. Por ejemplo, la lima. La lima es un fruto, ¿no es cierto? Es un sustantivo. Tú le dices a la fruta, le dices lima. Y uso la lima para pulirlo. Usó la lima. La lima es una herramienta, ¿no? Esa herramienta para limar, por ejemplo, no sé, pues puede ser un metal, o pueden ser las uñas de repente, no lo sé, hay tipos de limas también, ¿no? Pero es una herramienta, es un instrumento. Entonces, a ese instrumento su nombre es lima, ¿ves? Absoluta. Hizo la bandera los lunes. Hizo es el verbo izar, levantar la bandera, llevarla por el palo hacia lo alto, ¿no? Es una acción. No lo hizo con esmero. Hizo viene del verbo hacer. Es una acción. Por eso, estas sí se parecen, ¿ves? Estas sí se parecen porque por lo menos son del mismo bando, son del mismo grupo. Ambos son verbos. Y por otro lado, tenemos la homonimia paradigmática, ¿no? La homonimia paradigmática es aquella en la cual tenemos verbos. Los verbos también a veces pueden usarse verbos que tienen la misma expresión, pero sus significados son distintos, sus significados, sus detalles, ¿no? Accidentales son distintos. Por ejemplo, nadamos el fin de semana. O sea, en el pasado, ¿no? El fin de semana quiere decir un tiempo atrás, ¿no? Ahora, nadamos ahora, o sea, nadamos, estamos nadando, o sea, lo haces, tiempo presente. ¿Ves? Claro, yo necesito del contexto de una oración, obviamente, de un mensaje comunicativo para darme cuenta de la diferencia, ¿no? Y por último, yo quería un helado y Lisa quería un pastel. Yo quería. La palabra quería lo uso para referirme a mí, pero también lo puedo usar para referirme a otra persona, para la tercera persona. Eso es, pero la acción es la misma, es querer. ¿Ves? Entonces, el contexto de la palabra me va a servir a mí para actualizar los significados, ¿no? Porque los significados son muchísimos, pero el contexto restringe el significado de la palabra. Bien, solamente les paso las claves, chicos. La número 8, la C, como lo dije. En la pregunta 9, tu clave, apúntalo por favor, 9, D de dado. La 10, C de crema. La 11, C de crema. La 12, C de casa. La 13, D de dedo. La 14, B de beso. La 15, D de despedida. La 16, C de corazón. 17 es para solucionar el uso de las comas, así que les sugiero tomar una captura de pantalla si desean. Tomen su capturita. Listo. Y por último, chicos, tenemos la 18, que la clave es la letra C. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Listo. Entonces, dejo de compartir. Y conmigo sería, chicos, todo
por este ciclo. Espero que lo hayan aprovechado al máximo, que todas las preguntas que hemos analizado las hayan podido entender, resolver y también haber afrontado otras preguntas nuevas, distintas, que supongo ustedes las han estudiado con el mismo esmero y dedicación que se merece pues un estudiante de la Pre San Marcos. Mis mejores deseos para ustedes, que cumplan todos sus sueños, ya que les vaya súper bien, cuiden mucho su salud, que es lo más importante que tenemos para poder afrontar los retos y realizar nuestros sueños. Para mí ha sido un gusto haber trabajado con ustedes, espero que hayan aprendido, que hayan aprovechado las clases y los espero en San Marcos. Cuídense muchísimo, bendiciones para todos y mil éxitos. Que les vaya bien, chicos.